Amados hermanos, damos gracias al Señor por este día precioso que nos da la oportunidad de dar gloria y honra a su nombre a través de cómo vivimos, a través de este tiempo de adoración. Damos gracias a Dios por hermano Ángel y Julito que nos llevaron en este momento de adoración para la gloria y exaltación del Señor. Ahora, amada iglesia, nos preparamos para exponer nuestro corazón a la verdad de nuestro Padre Celestial, para que esa verdad continúe edificando nuestras vidas y proveyéndonos el conocimiento santo y puro que aporte a nuestra madurez espiritual. Y hoy vamos a tener como el último mensaje del tema un cambio radical, y espero que se hayan edificado durante estas 2 semanas a través de este tema y el mensaje de la palabra. Así que, amada iglesia, continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los textos del 36 al 38. Y dice la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que Dios añada bendición a su palabra, amado hermano. Yo en lo personal estoy convencido que solo el poderoso mensaje del Evangelio, cuando se predica tal y como está escrito, es que en verdad puede producir un cambio radical en el corazón de los seres humanos y enmendar una vida de pecado y a su vez producir una vida de santidad. Yo entiendo que no hay otro medio existente sobre la faz de la tierra que puede lograr o que pueda lograr lo que solo el Evangelio de Jesucristo puede lograr en la vida de una persona. Así que esta verdad que nos enseña la palabra de Dios es lo que el mismo Dios le ha encomendado a la iglesia para predicar el Evangelio. Y esto que Dios le ha encomendado a la iglesia es lo que vemos a través del ejemplo del apóstol Pedro, predicándole a estos hombres el poderoso mensaje del Evangelio. Así que Pedro estaba consciente que solo el poder del Evangelio, me parece que por su experiencia personal, es lo único que el hombre tiene como esperanza para obtener un cambio radical y enmendar una vida de pecado y a su vez que se produzca en él una vida de santidad. Es necesario, amada iglesia, que nosotros como la iglesia del Señor, y cuando digo es necesario, entiendo por la palabra que lo que Dios nos invita a hacer, la iglesia de Jesucristo, entiéndase usted y yo, no lo debemos postergar, sino cumplir. Es necesario dar a conocer que el hombre sin Dios es un vil pecador. Fíjese, cuando usted le pregunta a una persona qué usted puede decir de sí mismo, lo menos que te dicen es la realidad de su condición de pecado. Comienzan a expresar sus diferentes talentos, sus diferentes posiciones o sus diferentes destrezas, pero aceptar que son viles pecadores, eso no está dentro de su raciocinio, pero es lo que Dios nos invita a compartirle al hombre su propia realidad. Es un hombre de pecado y con urgencia de un genuino arrepentimiento y con urgencia de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo, quien salva, quien liberta, quien transforma y viene en su segunda venida a levantar a su redimido de este mundo caído y a llevarnos junto a él al reino de los cielos. Por lo cual, el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia es
arrepiéntete. El mensaje que Dios le ha dado a la iglesia para el mundo caído, conforme a las descripciones que hemos leído, es arrepiéntete. ¿Cuántas personas hoy en día no están buscando ayuda desesperadamente? ¿Para sí mismo? ¿O para personas a quienes aman? ¿O para personas a quienes conocen? Y créanme, amada iglesia, esta es mi realidad todos los días en el ministerio del Centro Renacer. Cientos y cientos de llamadas, personas angustiadas, dolidas, tratando de buscarle una alternativa a una persona para que pueda entonces romper con alguna ligadura. Así que yo estoy consciente de lo que les estoy hablando. Personas que están angustiadas y dolidas porque no han podido ser libres de la condición en que se encuentran. Personas que están también llenas de desesperación porque no encuentran una alternativa para aquellas personas a quienes aman. Así que la realidad del mundo es que están buscando una alternativa que los haga libres. Y usted tiene la respuesta. Se llama Jesucristo. Estas personas, muchas de ellas han gastado fortunas de dinero buscando los mejores recursos humanos disponibles, y entiéndase psiquiatras, psicólogos, diferentes personas que conocen o que estudian la humanidad, pero no han logrado resolver su problema. Así que en medio de su búsqueda, en medio de su inversión de recursos, se encuentran frustrados porque aún no se ha podido resolver el problema para el cual ellos están buscando ayuda. Frustrados porque llevan años lidiando con un tipo de conducta que no han podido resolver. Y dicha conducta le ha causado muchísimos problemas en el transcurso de sus vidas y aún continúan aumentando. Sin considerar a aquellos que en medio de su frustración no han encontrado salidas y el enemigo se ha ocupado de engañarlos y decirles que ya no tienen ninguna esperanza. Y muchos de ellos han sido víctimas del suicidio porque se cansaron de buscar y se frustraron, y en esa frustración el enemigo sacó ventaja de ella y muchos de ellos han llegado a encontrar la muerte por no poder enmendar conductas pecaminosas con las cuales no podían vivir. Ahora bien, esta no es la experiencia de aquellos que en vez de recurrir al mundo a buscar ayuda, han encontrado en Dios la verdadera alternativa a su realidad. Y en términos de testimonios vivos, la palabra del Señor nos ayuda a ver un sinnúmero de personas que por medio de un encuentro genuino con Jesucristo de arrepentimiento, sus vidas cambiaron de manera radical, teniendo ellos unos problemas bien serios y unos problemas bien severos, pero solo Jesucristo pudo resolverlo. Así que no hubo persona humana, no hubo recurso humano, no hubo recurso de gobierno que los pudiera a ellos devolverle lo que ellos estaban buscando en su corazón, y era poder tener una relación con el Padre Celestial por medio del arrepentimiento. Así que veamos algunos ejemplos de ello. Y vamos a comenzar con uno que todos conocemos bien, y este es Saulo de Tarso. Usted sabe muy bien que la palabra habla de Saulo de Tarso, que él asolaba a la iglesia. Usted puede tener una idea de lo que significa asolar. Según la definición de este término, significa que él quería destruir a la iglesia. Pasó de ser un asolador de la iglesia de Jesucristo a uno de los expositores del evangelio que después de Jesucristo más significativo ha sido en la narración bíblica. Esto es sí un cambio radical. El segundo
personaje bíblico que encontramos es Bartimeo el mendigo. Al ser mendigo estaba expuesto a unas condiciones sociales bien difíciles de enfrentar, por lo cual se puede comprender que Bartimeo, en medio de su realidad como mendigo, pudo haber desarrollado comportamientos de pecados para así poder sobrevivir en medio de su realidad. También dice la palabra del Señor que Bartimeo poseía un manto. Este manto representaba para este hombre un amuleto, donde encontraba seguridad, entre otras cosas, pero al responder al llamado de Jesucristo, dice la palabra de Dios que él se despojó de su manto, o sea, lo soltó radicalmente y dejó de ser mendigo y soltó entonces su amuleto donde estaba su confianza para seguir única y exclusivamente a Jesucristo. Eso es un cambio radical. Zaqueo. Este hombre no solamente era un ladrón, sino que también era un hombre muy perverso, maquiavélico, y también era un hombre temerario. O sea, utilizaba el poder para intimidar a aquellos que le rodeaban, o sea, a su propia gente. Pero una vez tuvo un verdadero encuentro con Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Zaqueo hizo retribución a aquellos a los que había extorsionado y robado 4 veces más de lo que les había quitado. Y esto sí es un claro ejemplo de arrepentimiento y de un cambio radical. Y pudiéramos seguir citando personas de la Biblia que a raíz de un encuentro personal y una experiencia de arrepentimiento y perdón de pecados en Jesucristo, sus vidas cambiaron para siempre, como lo fue Pedro, un hombre impulsivo que pasó a ser un predicador del evangelio, aquel hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, que era un malhechor, también tuvo un cambio radical, el endemoniado de Gadareno, María Magdalena, la mujer samaritana, entre otros hombres y mujeres que encontramos en la palabra de Dios, que tuvieron un cambio radical. Así que estos hombres, de no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, según sus problemas personales, les pudo haber costado hasta su propia vida. Y no solamente su vida terrenal, también su vida una vez partieran de este mundo, su vida eterna. La pudieron haber perdido. Pero gracias a Jesucristo que llegó justo a tiempo a la vida de ellos y los transformó por medio de un genuino arrepentimiento. Y quería traerle esta introducción para que tuviéramos una perspectiva bíblica de lo que es en verdad un cambio radical. Pero ahora tomemos la primera expresión que Pedro hace en el verso 36, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hacia la casa de Israel. Y leamos nuevamente Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era necesario, amado hermano, y me gustaría que usted entendiera esto en el contexto histórico de lo que está sucediendo aquí. Era necesario que Pedro hiciera referencia y hablara a la casa de Israel. O sea, era necesario que Pedro mencionara ese término dirigiéndose al pueblo judío, porque bíblicamente él está haciendo referencia a una profecía mesiánica, la cual se cumplió en Jesucristo. Y en dicha profecía se incluía a cada uno de estos hombres que en ese momento histórico donde Pedro se está refiriendo a ellos, representaban a la casa de Israel. Veamos lo que les quiero decir a través de Jeremías capítulo 33, los versos 14 y 15 y llegamos hasta el 16. Y dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Verso 15.
En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Bendito sea la palabra del Señor. Jeremías, de manera profética, en el verso 15, destaca dos ángulos acerca de un mismo acontecimiento. Cuando él dice en aquellos días y en aquel tiempo, aquí hay dos puntos en la misma línea. En aquellos días y en aquel tiempo. Lo que implica que ya Dios había contemplado los días y el tiempo en que Jesucristo se manifestaría a la casa de Israel, o sea, al pueblo judío, para hacerle justicia. Pero esto no podía ser de acuerdo al reclamo de los hombres manipuladores y con exceso de quejas hacia Dios, sino que se haría de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo me gozo en el Señor y digo, qué tremendo y maravilloso es Dios, que puede ver los días y el momento de todas las cosas que han acontecido y que habrán de acontecer en esta tierra. Pero nosotros, en momentos dados, por nuestra limitación, porque no vemos la solución a X o Y situación, comenzamos a atribularnos y a confundirnos. Pero si pudiéramos considerar, amado hermano, que Dios sí las ve, las soluciones y las alternativas a nuestros propios problemas o situaciones, y no solo eso, sino que también nos hará justicia, pudiéramos entonces descansar en su poder absoluto y amor infinito. Si pudiéramos considerar que lo que yo no puedo ver, ya Dios lo ha visto, y no solamente lo ha visto, sino que también ha provisto solución a nuestros problemas y circunstancias, creo que nosotros pudiéramos descansar en su amor infinito y en su poder absoluto. Dios le había prometido al pueblo judío que levantaría un renuevo de justicia. ¿Cuántos entienden que un engaño es un acto de injusticia? Porque se parte de la premisa que un engaño es hacerle creer a alguien algo que no es. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo hice un viaje a México a una competencia internacional en el deporte del baloncesto. Y allí habían varias personas que se introdujeron dentro de la dinámica de la actividad deportiva y ellos vendían unos relojes. Y eran unos relojes que tenían una apariencia bien bonita y llamativa. Entonces viene una de estas personas y me invita a que yo considere comprarle el reloj. Y yo, mientras lo estoy observando, veo que la manecilla del reloj no se movía. Y me surge una pregunta. Le digo, ¿por qué la manecilla del reloj no se mueve? Y ellos no pudieron darme una respuesta. Y yo le dije, si usted no me permite revisar el reloj, yo no se lo puedo comprar. Así que ellos no me permitieron revisar el reloj. Pero más adelante me encuentro con algunos de los compañeros que estuvimos juntos en aquel lugar y les cuento mi experiencia. Y ellos me dijeron, lo que pasa es que el reloj no tiene la maquinaria por dentro. Así que por eso es que las manecillas no se mueven. Así que ellos estaban tratando de que yo comprara algo que no servía. Eso es una injusticia. Así que un engaño es una injusticia. Algo que no es, se presenta algo que es, pero en realidad no es. Y esto es injusto porque no se está hablando con la verdad. Así que el enemigo fue el primer engañador que con su astucia actuó injustamente con el primer hombre y mujer. Y desde ahí en adelante se ha valido de la ignorancia de los hombres para quitarle lo más preciado y valioso para ellos, y es a su creador. Créame, hermano, que esa ha sido la intención
del enemigo. A Dios, quitarle, robarle su relación con Dios y por consiguiente mueran a causa de sus delitos y pecados. Pero Dios, no pasando por alto la realidad descrita, envió al único que podía hacerle justicia a todos los hombres y a todas las mujeres de esta tierra, y este es Jesucristo, para que pudieran por medio del poderoso mensaje del evangelio, su muerte y resurrección, reconciliarse con el Padre Celestial. Y eso es lo que nos explica 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra. Escuche bien, aquí hay un término que usted tiene que considerar y prestarle atención. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y este texto, haciendo un paréntesis, nos ayuda a entender el nombre Emanuel. Porque fíjense que el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la palabra de la reconciliación? Que les dije que prestaran atención. Lucas 24:47 nos las dice. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esta parte es bien importante, cuando dice comenzando desde Jerusalén, y esto fue exactamente lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, predicando la palabra de la reconciliación, tal y como expone el texto bíblico, comenzando desde Jerusalén. Y era necesario que fuese allí, porque esto es lo que la profecía que leímos de Jeremías señalaba a la casa de Israel. Así que cuando estos hombres escucharon lo que dice el texto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando estos hombres escucharon eso, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento de manera que entendieran la profecía de Jeremías 33:15, que aquel a quien ellos llevaron a la crucifixión era el renuevo de David. Que Dios levantaría para hacerle justicia a ellos mismos. Ellos llevaron a la crucifixión a aquel que Jeremías estaba profetizando que levantaría Dios el renuevo de David para hacerle justicia a ellos mismos, que eran los componentes de la casa de Israel. El Espíritu Santo les ayudó a entender esta verdad. Y su respuesta ante esta verdad que escucharon por parte del apóstol Pedro y que no podían evadir fue: ¿qué haremos? Solamente el Espíritu Santo es quien puede develar el velo de la ignorancia y del orgullo y ayudarles a ver la verdad que estaban ignorando. Así que cuando ellos tuvieron convicción de lo que había profetizado Jeremías y que ahora Pedro les está enseñando, ellos dijeron: ¿qué haremos? Veamos el capítulo 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No hay una mayor experiencia de dolor en el corazón que haber reconocido el pecado cometido hacia Dios. Estos hombres estaban dolidos porque ahora el Señor abrió su entendimiento y les permitió ver su pecado, y eso les provocó un dolor interno, y esto se ve reflejado cuando estos hombres, dice la palabra del Señor, que se compungieron delante de la presencia de Dios.
La palabra compungieron tiene como definición causar a alguien pena profunda. Ellos sintieron un dolor profundo por haber pecado contra Dios. Ahí no hubo vergüenza, ahí no hubo justificación. No, yo no fui. Ahí no hubo nada que pudiera evitar que ellos se arrepintieran. Como les dije, no hubo vergüenza. ¿Quién me está viendo? No hubo justificación alguna por el pecado cometido, sino hubo un genuino dolor por haber pecado contra Dios. Y esto, amada iglesia, abrió paso a la apertura de la conversión, y es el arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo el ejemplo de estos hombres nos pone en perspectivas hacia nuestra propia conversión? ¿Ha habido arrepentimiento en nuestro corazón? ¿Ha habido un dolor profundo? ¿Me he compungido de corazón por haber pecado contra Dios? ¿O solo hemos aceptado a Cristo? Dependiendo de nuestra respuesta, será la aplicación del cierre de este versículo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted hoy vive un cambio radical, como vivió Zaqueo, como vivió aquel malhechor en la cruz, como vivió Bartimeo, como vivió Pablo, si usted vive un cambio radical, guiado por el Espíritu Santo, es porque hubo un genuino arrepentimiento en su vida. De lo contrario, solo hubo un acto cultural, y jamás la cultura podrá efectuar un cambio radical. Jamás la cultura podrá efectuar en el corazón del hombre un cambio radical. Por lo tanto, si usted dice a través, si la reflexión de usted a través de este mensaje es similar a la de estos hombres israelitas, ¿qué haremos? Arrepiéntase de todo corazón. Esa es la respuesta. Amada iglesia, espero que Dios, por su Santo Espíritu, nos haya ayudado a entender lo que verdaderamente produce un arrepentimiento en el corazón de aquel hombre que, convencido de su pecado y convencido de su maldad, se arrepiente y pide perdón a Dios por haberle fallado, por haberle ofendido, y entonces experimenta un cambio radical guiado por el Espíritu Santo. O sea, pasa a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que espero que les haya ayudado este mensaje de la palabra para podernos revisar y llegar a las conclusiones a las cuales Dios, por su Santo Espíritu, nos puede llevar. Y si yo necesito arrepentirme porque no lo había hecho en otro tiempo, solamente había aceptado a Cristo, hoy Dios te llama al arrepentimiento. Dios te bendiga, amada iglesia, oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos expuesto tu poderosa palabra, pero también nos hemos expuesto a ella. Te damos gracias, Padre celestial, porque tu palabra es lo único confiable en donde nos podemos apoyar y sostener. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos haya ayudado a entender y comprender lo que tus sanas palabras nos han permitido conocer en la noche de hoy. Y que esta palabra pueda rendir el fruto esperado, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre.
Por Cristo Jesús hemos orado, dándote gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermano.